en Mundo Cristiano. Muchos vuelven su corazón a Cristo tras el mortal tiroteo ocurrido en Las Vegas, al tiempo que las iglesias muestran el amor de Jesucristo. En esta ciudad llena de oscuridad se está alzando la luz. Y esta ciudad se está transformando porque el mal no prevalecerá en esta ciudad. Creyentes celebran tiempos de adoración en las calles de Venezuela y confían en un cambio espiritual en su país. Miles llenan las calles de Kiev en Ucrania para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Estamos aquí esta noche debido a la valentía y determinación de un hombre por hacer una diferencia hace 500 años. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Mundo Cristiano. Les saluda Beatriz Rojas. La ciudad de Las Vegas recientemente vivió el tiroteo más mortal en la historia moderna de los Estados Unidos. Este lugar, que es conocido por muchos como la ciudad del pecado, se está volviendo a Dios tras la tragedia. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos da los detalles. Mientras miles de personas disfrutaban de un concierto de música country al aire libre, Stephen Paddock, de 64 años de edad, abrió fuego contra la multitud desde una habitación del piso 32 del Hotel Mandalay Bay, según informaron las autoridades. El tiroteo dejó un saldo de más de 50 muertos y más de 500 heridos, siendo catalogado como el más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Muchos pensaron que la tragedia infundiría desesperanza y desconsuelo en la ciudad y en el país, pero ha sido todo lo contrario, al traer unidad, esperanza y amor en medio de la dificultad. Así lo confirmó el presidente de la nación, Donald Trump, en conferencia de prensa. En los momentos de tragedia y de horror, Estados Unidos viene a ser como uno solo, y siempre lo ha hecho. Invocamos a los lazos que nos unen, nuestra fe, nuestra familia y nuestros valores compartidos. Llamamos a los vínculos de la ciudadanía, los lazos de la comunidad y la comodidad de nuestra humanidad común. Nuestra unidad no puede ser destruida por el mal. Nuestros lazos no pueden romperse por la violencia. Y aunque sintamos una gran ira por el asesinato sin sentido de nuestros conciudadanos, es siempre nuestro amor el que nos define hoy, y siempre será, siempre. Las iglesias de Las Vegas están brillando como nunca antes. Se han convertido en la sal y luz de la ciudad. Tal es el caso de la iglesia cristiana Canyon Ridge, ubicada en los suburbios del noroeste de Las Vegas, que realizaron una vigilia de oración que se volvió viral en redes sociales. 3,000 personas se congregaron en el templo y un sinnúmero en línea. Además, está ofreciendo alimentos a las autoridades que trabajan en la investigación de las causas del tiroteo y anunciaron en su cuenta en Facebook que tienen su capilla abierta para quien necesite oración. Y la iglesia de Las Vegas también celebró un tiempo de oración por las víctimas del tiroteo. Invitó a 4 iglesias más a unirse a ese evento especial. En esta ciudad llena de oscuridad se está alzando la luz. Y esta ciudad se está transformando porque el mal no prevalecerá en esta ciudad. Lynette Martínez, de 16 años de edad, una de las sobrevivientes al tiroteo, dice que ha encontrado paz en su dolor en la iglesia Las Vegas. Veo a personas que se unen como una comunidad. Mi corazón se enternece por la gente que está reunida en esta iglesia. Ella asegura que perdona al tirador. No creo que sea culpa suya. Él no está bien. No era Dios. No era Él. Era otra cosa. Una cosa malvada. Lo perdono. Martínez dice que la tragedia despertó en ella un gran amor por el prójimo. Voy a amar más a la gente. Pienso en la gente como si fuera mi mejor amigo o como si fuera mi hermano y mi hermana, porque ellos lo son. Estamos juntos aquí por una razón. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano.
Cambiamos de tema. Jóvenes, niños y adultos viajaron por horas desde diferentes estados de Venezuela para asistir a un tiempo de adoración pública celebrado en Caracas. Alegría y unidad son algunas de las palabras que pueden describir el ambiente que hubo durante esta actividad. La Fundación H2D nos informa. Durante los últimos 3 años, la Iglesia en Venezuela ha trabajado arduamente por el proceso de unidad, la realización de capacitaciones y el levantamiento de altares públicos en cada estado. René Mago nos comentó sobre el proceso. Ha sido un trabajo de poder concretar entre muchas congregaciones, con diferentes nombres, con diferentes estilos, diferentes doctrinas inclusive, pero lo que todos tenemos en común es que adoramos al mismo Dios, adoramos el nombre de Jesús. Los eventos desarrollan procesos y en estos procesos donde se gesta la cultura, estamos estableciendo que es la cultura del reino en la tierra. Como resultado de este proceso se llevó a cabo el altar de adoración que recibió cientos de personas de diferentes estados del interior del país. Jóvenes, niños y adultos viajaron por horas para estar a tiempo y adorar a Jesús como un solo hombre, reconociendo que Él es el centro. Isdaviel Fernández, salmista y conector de Venezuela Adora, comentó. Bueno, estamos aquí reunidos el día de hoy levantando un altar de adoración, lo importante que estamos aquí en el centro de la ciudad donde están todos los poderes y estamos declarando y decretando que el único nombre es el de Cristo, que el único eterno, supremo, digno es Jesucristo. La Plaza Diego Ibarra es un espacio público en Caracas, ubicado en el casco central de la ciudad, a un lado del Consejo Nacional Electoral, órgano rector encargado de las votaciones electorales. También cerca del Tribunal Supremo de Justicia y otros poderes públicos. Casi al finalizar, una lluvia cubrió a quienes se encontraban en el altar. Sin embargo, contrario a lo que se podría esperar, aquella lluvia no logró mover a quienes allí adoraban, sino que fue una respuesta al clamor de los hijos de Dios. La pastora Lorena Bonster dio una palabra para Venezuela. Esta lluvia es el reflejo de un tiempo de purificación de Dios para esta nación. Y eso es lo que hay en altares, agua. ¿Por qué? Porque nuestras aguas se alinean a la voluntad de Dios. Y desde aquí profetizamos también que estas aguas de purificación van a correr sobre esta nación. Con esta palabra de bendición y esperanza, reportó para ustedes Fundación H2D. Siempre en América del Sur, una nueva política sobre el tema religioso ha entrado en vigencia en Colombia, donde ahora las iglesias incluso son reconocidas como entidades gestoras de paz y de reconciliación. A su vez, protege los derechos religiosos. Ronald Rodríguez con el reporte desde Cartagena. Colombia ya tiene una política pública para proteger, visibilizar y articular el sector religioso. Durante 3 años, el Ministerio del Interior lideró esta iniciativa que tiene arraigo en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional. Se consolidaron 3 ejes fundamentales: la libertad religiosa en sus ámbitos, que implica la protección desde el mismo relacionamiento de las entidades religiosas con el Estado, y el Estado cómo las comprende, cómo las debe respetar y cómo las debe articular también en los mismos procesos de cohesión y construcción social y reconstrucción del tejido social. El eje de paz, y quedó bautizado, o sea, ya quedó para siempre las entidades religiosas gestoras de paz, perdón y reconciliación, que es la naturaleza propia de las entidades religiosas, la función fundamental. La construcción de este documento se hizo en tiempos de paz, donde líderes cristianos evangélicos, católicos, ortodoxos, anglicanos, entre otros, se reunieron en un marco de respeto y trabajo en equipo. La coyuntura que hoy tenemos en nuestro país de reconciliación, nuestro aporte es necesario. Todos los entes tienen un aporte. Por ejemplo, nuestro punto de vista espiritual o religioso, de confesión, ayuda para que se reconcilie la paz. Si bien es cierto, creemos que la paz viene de Jesucristo, pero pienso que cada uno de nosotros puede ser un aporte. Vamos ganando un espacio las iglesias, de pronto las iglesias no romanas,
y las otras confesiones cristianas. No estamos hablando de ecumenismo, sino de que podamos tener la capacidad y el carácter de Cristo de poder tolerarnos, de podernos amar mutuamente sin distinciones y sin hacer acepción de personas. Antes de esta política pública, el Ministerio del Interior solo se limitaba a otorgarles personerías jurídicas a 2.800 entidades religiosas caracterizadas en Colombia. Hoy, los gobiernos locales son responsables en ejecutar los lineamientos diseñados. Va a facilitarse los espacios de consolidación de instancias que los identifique, mesas, comités de carácter netamente interreligioso para tocar las temáticas de la libertad religiosa. Esto va a permitir que fluyan los demás procesos urbanísticos, educativos, bueno, todas las demás áreas sociales. Pero se necesita primero que ustedes formarles, tengan herramientas y que en territorio se organicen. Eso creo que es lo más importante, porque al final las líneas nacionales tienen que volverse realidad en territorios y son ustedes los que se convierten en los benefactores y en los ejecutores de los beneficios de la libertad y en el ejercicio de la libertad religiosa y de cultos. Aquí dos palabras son importantes, es el ser conocidos y el ser reconocidos ante los demás. Es decir, la Constitución a todos nos reconoce dentro de una libertad y todos ante ella somos iguales. Entonces, aquí lo que se está buscando es que seamos conocidos y reconocidos. Desde Cartagena, Colombia, este fue un informe de Ronald Rodríguez para Mundo Cristiano. Recuerde que si usted desea comentar nuestras noticias, puede hacerlo en facebook.com/Mundo Cristiano. Hacemos nuestra primera pausa y en un momento regresamos. Al volver. Ante la tensión que existe entre el gobierno español y Cataluña, los evangélicos llaman a la calma. En Instagram, Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Búscanos como @MundoCristianoTV. Seguimos con más de Mundo Cristiano. Damos un vistazo por otras noticias. En España, ante la tensión que existe entre el gobierno español y Cataluña, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEDERE, ha pedido a los actores políticos y sociales calma, responsabilidad y diálogo. Algunos sectores de Cataluña llaman a la independencia de la región, acto que rechazan las autoridades en Madrid. En Alemania, cientos se congregaron para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante en Stuttgart, en el marco de un evento denominado Holy Spirit Night. Cientos de personas, especialmente jóvenes de todas partes del mundo, acudieron a esta actividad. En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida para la campaña electoral que finalizará en las votaciones en febrero del 2018. El actual diputado cristiano Fabricio Alvarado y la periodista y escritora del libro El valor de la espera, Stephanie Campos, aspiran a la presidencia del país. Estas informaciones usted las puede encontrar en nuestro sitio web mundocristiano.tv y en facebook.com/Mundo Cristiano. No olvide compartirlas con sus contactos. Ya casi regresamos. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Una señal de esperanza estalló en Ucrania. A pesar de que el país está en medio de un conflicto con Rusia, miles llenaron las calles para adorar a Dios y celebrar uno de los eventos más grandes en la historia del país. Luis Fernando Moreno Jaén nos cuenta. Las familias vinieron una por una, jóvenes y ancianos, al corazón de Ucrania para una reunión que llevó años de preparación, gracias a Martín Lutero y la Reforma Protestante. Estamos aquí esta noche debido a la valentía y determinación de un hombre por hacer una diferencia hace 500 años.
Más de 200.000 personas llenaron las calles de Kiev para disfrutar exhibiciones, áreas de juego y presentaciones musicales. También hubo invitados internacionales como Terry Musim de CBN. Dios no busca hombres y mujeres de poder y riquezas. Él está en busca de quienes le buscan a Él. Les digo lo mismo que le digo a mi país, pero hablo a ustedes como ucranianos. Sean esa persona que vive según las Escrituras, que está firme en la verdad, la que honra a Dios. El conferencista motivacional Nick Vujicic trajo un mensaje especial a la juventud. Mi corazón es para los niños de Ucrania, la siguiente generación. Quiero que ustedes me consideren su hermano y amigo, quien regresará a Ucrania una y otra vez, porque deseo ver más esperanza y amor en su país. Tuercas de Superlibros se unió a la celebración. Los niños escucharon el Evangelio en su idioma y vieron historias bíblicas cobrar vida en la pantalla. La noche terminó con adoración y los organizadores dicen que miles de personas dieron su vida a Cristo. Aunque la reforma ocurrió hace 500 años, el mensaje sigue claro hoy. Jesús es la respuesta. Luis Fernando Moreno Jaén, Mundo Cristiano. Parece que la pasaron muy bien en Ucrania, nos alegramos por ellos. Continuamos, muchos cristianos huyen de Pakistán en busca de refugio a países como Estados Unidos. Algo que no es fácil de conseguir y quienes lo logran temen por su seguridad cuando se encuentran con otros refugiados musulmanes. Pero Caitlin Burke nos presenta a una mujer que lucha por marcar una diferencia y construir una nueva vida. Utica, Nueva York, se llama a sí misma la ciudad que ama a los refugiados. Hay un aspecto humanitario, por supuesto, pero también hay uno económico. Las ciudades al norte de Nueva York en los años 50 eran robustas. Muchas cosas ocurrían a medida que avanzaban, sea los molinos de tejido o de hierro, lo que emigró al sur, o lo que conocemos ahora es global y ha salido del país. Esos trabajos se fueron, al igual que mucha de nuestra población. Después de décadas en declive, este pueblo es una industria creciente impulsado por muchos trabajadores motivados. Sin refugiados e inmigrantes, sin un aumento en la población, no hay recuperación. Shirley Callahan es directora ejecutiva del Centro de Recursos para Refugiados en Mohawk Valley, en Utica. Su misión es el reasentamiento. Es un programa muy americano en cuanto a levantarse a sí mismo. Ya sabes, buscar un trabajo, comenzar a ejecutar, incluso si usted no sabe inglés. Hemos encontrado trabajo a pesar de eso con los dueños, pero los refugiados vienen aquí debiendo sus boletos aéreos al gobierno federal y la factura vendrá 6 meses después de haber arribado. Ali al-Hashimi llegó como un refugiado iraquí y luego se restableció en Utica. En mi país tenía mi negocio, pero debido a la guerra y todo, el negocio cerró. Todavía hay un edificio allí. Es como el polvo que permanece y no abre. Al-Hashimi tomó unas clases y obtuvo un empleo, pero después de unas semanas pensó que prefería usar sus habilidades y abrir un restaurante nuevo en Utica. Intenté encontrar un nombre llamativo. Le puse hummus y tabulé. Muchas personas saben qué es el hummus y el tabulé, pero no saben de dónde viene. El hummus y el tabulé es comida de Oriente Medio. Aproximadamente 1 hora al oeste, en Siracusa, Nueva York, un nuevo restaurante y programa de entrenamiento enseña a refugiados, inmigrantes y estudiantes de pocos ingresos las habilidades para lanzar su propio negocio de comida. Alan Sudman es el encargado y creador del concepto. Somos un restaurante, pero también una escuela. Cada 6 meses cambia el tipo de cocina. Hoy es pakistaní. En los próximos meses, ¿quién sabe? Las personas vienen de diferentes partes del mundo y a veces cocinan cosas hermosas y conectan lo que aman con su amor a su cultura. Distinto a lo que ven por televisión. Todas esas cosas ocultas de las cámaras. Esas bellezas de la cultura y la familia y hospitalidad a través del alimento. Los alumnos que trabajan en Con Amor cambian de 3 a 9 meses. Con Amor contrata a un empresario en residencia. Ese estudiante crea el menú y dirige la parte empresarial.
Aprende todo, desde trabajar en la última fila de la cocina hasta negociar el alquiler. Así que el objetivo final ideal es que esa persona vaya y abra su propio local en el vecindario. Sarah Robin es la actual empresaria en residencia. Ella huyó de Lahore, Pakistán, después de ser perseguida por convertirse en cristiana. Mi familia y la cultura, y todos querían matarme. Fui envenenada una vez. He sido golpeada muchas veces por mi familia. Sin importar lo que sucedía, Dios siempre estaba conmigo y salvó mi vida. Robin dice que Dios le abrió las puertas para venir a Estados Unidos y está aún abriendo puertas conforme se esfuerza por ser exitosa aquí. Nunca pensé al estar en mi país que algún día abriría mi propio restaurante y trabajaría aquí. Cuando vine como refugiada pensé que necesitaba aprender una gran habilidad para mi vida y me gusta cocinar. Entonces soy muy bendecida de estar en este programa. Robin ya inició el proceso de abrir su propio restaurante. Trabaja con Sudman para encontrar un local y hablar con inversionistas sobre su visión. Deseo traer una esencia pakistaní a este país y el concepto será comida callejera. Entre más empresarios refugiados como Robin son entrenados y reciben herramientas para iniciar sus propios restaurantes, Sudman espera que las personas deseen invertir tiempo y dinero en el centro urbano de Siracusa. En lugar de todos esos profesionales que viven allá afuera y no entran en este núcleo, deben traer algunos de esos recursos a la ciudad. 2 ciudades industriales y miles de refugiados con un poco de apoyo están listos para ser miembros que contribuyen a sus comunidades. Caitlin Burke, CBA News, Utica, Nueva York. Al volver. Tras perder a su esposa por el cáncer, un hombre emprende una caminata por los montes Apalaches en busca de una respuesta de parte de Dios. Ahora espera transformar vidas con su historia. Él tomó mi rostro entre lágrimas cuando me reveló por qué estaba en este camino. COICON celebra sus 25 años en Miami, Florida. COICON 2017. Más que un congreso, un movimiento de transformación. Del 9 al 11 de noviembre. En el Miami Airport Convention Center. Con 150 oradores en plenarias, talleres, conciertos y la gigantesca feria Fexpocom. Ven y celebra con nosotros los 25 años de COICON. Más información en coicon.com o en las redes sociales. Cada año miles de montañistas intentan recorrer la ruta de los Apalaches de inicio a fin, pero solo 1 de cada 4 lo completan. Cuando Paul Stutzman dio sus primeros pasos en un viaje de más de 2.000 millas, él buscaba más que una gran aventura. Estaba buscando una respuesta de parte de Dios. Wendy Griffith con la historia. Paul Stutzman ha vivido una gran vida. Felizmente casado, con 3 hijos y un gran trabajo administrando uno de los restaurantes más grandes de Ohio. Luego, en el 2002, los médicos diagnosticaron a su amada esposa Mary con cáncer de mama. Aunque hicieron todo lo posible y creyeron que Dios la sanaría, Mary murió 4 años después. Esto devastó a Paul, dejándolo consumido con una pregunta controversial para Dios. ¿Dónde estabas cuando mi esposa murió? 1 año después de la muerte de Mary, aún sin respuesta, Paul sabía que tenía que hacer algo diferente. Y solo sentía a Dios decir, es tiempo, renuncia a ella, ve al camino y yo voy a encontrarte allí. Entonces, Paul dejó su trabajo y comenzó su viaje en el famoso sendero Apalache, casi 2.200 millas de páramos escarpados que comienzan en Stringer Mountain, Georgia, y pasan a través de 14 estados, terminando en el monte Katahdin, en Maine. ¿Qué pasaba por tu mente esas noches en el refugio? La primera noche en el sendero de los Apalaches estoy en mi tienda y no puedo dormir, está lloviendo y acabo de renunciar a un buen trabajo para estar aquí en el bosque bajo la lluvia. Por lo que reflexiono un poco sobre mi vida y cómo había crecido y le dije a Dios esa noche, vas a ser mi compañero de caminatas y quiero respuestas y quiero saber más sobre la gracia. ¿Cuánto te tomó este viaje? Había planeado que en 6 meses, pero al haber crecido como Amish y menonita tenemos una ética de trabajo fuerte, así que me levantaba temprano en la mañana y yo solo caminaba todo el día. Terminé haciéndolo en 4 meses y medio, que es bastante rápido. ¿Cuántas millas en promedio por día?
Mi promedio en toda la caminata era 17 millas y media al día, pero incluye 8 días donde tomé un día cero, lo que significa un día libre. Todo el mundo en el camino tiene un nombre de ruta. ¿Cuál era su nombre de ruta? Tomé el nombre de apóstol, y tomé el nombre obviamente por mi nombre Paul o Paulo, y a 500 millas por el sendero está Damasco, Virginia. Entonces fui el apóstol Paulo yendo a Damasco. ¿Cuál fue su estado favorito? Disfruté especialmente Virginia. Es el estado más largo, probablemente alrededor de 600 millas, pero no es tan difícil como Georgia, New Hampshire o Maine. Pero el paisaje que viene sobre el Parque Nacional Shenandoah en Virginia es precioso. Durante su primer mes en el trayecto, Paul perdió 30 libras y consiguió la mejor condición de su vida. Cada persona normalmente quema 2.000 calorías al día. Un caminante de ruta quema 6.000, así que no puedes comer lo suficiente. Una vez a la semana pedía un aventón al pueblo para recoger cajas de comida que me enviaban cada 100 millas a las oficinas postales. Algunas veces iba a un restaurante buffet, entonces puedes comer y comer. Y luego a una habitación de hotel a tomar un baño y una cama caliente. Es todo un lujo después de que has estado en el bosque por 10 noches, durmiendo en una tienda y en una bolsa de dormir. Paul, ¿cómo fue caminar entre los árboles día tras día, durmiendo en refugios, lloviendo, caminando hambriento en ocasiones? ¿Cómo te ayudó todo esto en tu sanidad luego de la muerte de tu esposa? Estaba exhausto, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente se estaba volviendo muy afilada y enfocada. Y cuanto más lejos caminaba y más cansado estaba, más se aclaraba mi mente, y comencé a ver un propósito en lo que Dios estaba haciendo. Día tras día, Paul reclamó a Dios del por qué su esposa había muerto. Luego, un domingo por la mañana en New Hampshire, él finalmente tuvo una respuesta. Él tomó mi rostro entre lágrimas cuando me reveló por qué estaba en este camino, y Dios dijo, estás escribiendo un libro, pon este mensaje en el libro. Aunque no era el mensaje que él estaba esperando recibir, Paul vio esto como una palabra para todos. Jesús va a volver. Lo que escuché fue, tuve que tomar a tu esposa para que vinieras aquí sobre esta ladera para escuchar este mensaje. Y dile a la gente que estoy regresando, estoy en control, sé lo que está pasando. ¿Qué le dirías a otros que están atravesando lo que tú pasaste? Toma tiempo, con el tiempo viene la sanidad. El dolor significa que amamos a alguien. La única forma para no llorar es no amar. Nuestros seres queridos quieren que sigamos con vida. Ellos lo han hecho, están en el cielo. Y nosotros somos los que estamos sufriendo aquí abajo. Y quieren que disfrutemos de la vida. Hay mucho para disfrutar. ¿Y actualmente has pensado en lo que estaría en tu lápida al final de tu vida? Quisiera que dijera, trabajó en un restaurante toda su vida. O me gustaría que dijera, él tomó una oportunidad, tomó un riesgo, dejó su trabajo y recorrió el sendero de los Apalaches. Decidí que se lea de esta manera. Wendy Griffith, CBN News. Eso ha sido todo por esta edición de Mundo Cristiano. No olvide que encontrará nuestros informes en el sitio web mundocristiano.tv y mantenerse conectado a nuestras redes sociales. Que Dios le bendiga.